Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Dentro de la providencia divina, Él ha permitido que el día de hoy podamos estar juntos, en armonía, compartiendo temas que son de edificación para nuestra vida como creyentes y también ustedes como siervos del Señor. Dios, soy un convencido, ¿cierto?, que el siervo de Dios tiene dos maneras de prepararse para exponer su palabra con excelencia y con eficacia. Una de ellas es indudablemente que es la intimidad, la oración, porque a través de ella, a través de la oración y de la intimidad, Dios nos va corrigiendo, Dios nos va instruyendo, Dios nos va guiando cuál es la voluntad y cuál es la necesidad de la iglesia. La otra manera en que Dios nos va preparando es a través de las Escrituras, del estudio de ella. Y demos gracias a Dios de que en esta congregación o en esta misión tenemos oportunidades como esta para conocer en profundidad, ¿cierto?, las temáticas que son necesarias para la vida de un siervo y para el crecimiento de un creyente. ¿Ven? Hoy día, quien les habla, soy el hermano Alejandro Lizama de Cerrillos, los que me conocían, y para los que no me conocen, también soy Alejandro Lizama y soy de Cerrillos. Así que hoy día el tema que me correspondió compartir con ustedes es la cristología. ¿Qué es la cristología? Es nada más ni nada menos que el estudio sistemático de todas las doctrinas que tienen que ver con la persona, a mi juicio, y creo que el de ustedes también, más importante de nuestra vida y indudablemente más importante de la Biblia, que es Jesucristo. ¿Ok? Tengo la exposición en mi computador, no la voy a poner en pantalla. Al final de mi exposición, usted, si lo desea, yo se la voy a entregar para que usted se la pueda llevar y la pueda repasar en su casa. Así que no tome notas, sino que ponga mucha atención. Además está el video, así que va a subir a las redes sociales para que usted también lo pueda repasar en casa. ¿Bien? Respecto a la cristología, es mucho lo que tenemos que hablar sobre ese tema. Sin embargo, por el tiempo, vamos a ver tres cosas importantes en esta tarde. Lo primero es la importancia de su doctrina, porque es importante estudiar cristología. Y segundo, la persona de Cristo. ¿Quién fue Jesucristo? Y tercero, las evidencias poderosas sobre la deidad de Cristo. Y al final, una conclusión final. Por lo tanto, solamente en esta tarde vamos a ver tres cosas: la importancia de la doctrina, la persona de Cristo, quién fue Él, y la evidencia poderosa respecto a la deidad de Jesús. Me gustaría que fuéramos al primer pasaje que quiero compartir con ustedes, ¿cierto?, que está en Juan 1:1. Juan es el evangelista que, entendiendo que los tres anteriores, Mateo, Marcos, Lucas, nos hablan del Dios de Jesús como maestro, como Jesús como rey. Sin embargo, Juan, el evangelista, nos presenta al Cristo divino. Y él es el que más habla sobre la persona de Jesús desde el punto de vista de la divinidad. Juan 1:1 nos entrega un material súper importante y decidor para la materia que vamos a nosotros a desglosar. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, ¿ya? Ese se deriva del griego la palabra logo. En el principio era el logo o el verbo, y el logo o el verbo era con Dios, y el logo o el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, es decir, por Cristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, es decir, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Saltémonos al versículo 14.
Y aquel logo, aquel verbo, ¿ya?, fue hecho carne, es decir, Dios se encarnó en un hombre y habitó entre nosotros. ¿En qué periodo? Lo que dice Gálatas: en el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo. Y habitó entre nosotros y vivió, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando hablamos del Padre, podemos tener coincidencia con los musulmanes. Cuando hablamos con los judíos, podemos tener coincidencia con los judíos respecto al Padre. Pero cuando tratamos al Hijo, cuando tratamos de hablar de Jesucristo, tenemos una gran diferencia. Amén. Porque para nosotros Jesucristo es la persona central de nuestra vida. Ya decíamos que Juan 1.1 nos menciona a Dios como encarnado. En el principio estaba con Dios, es decir, en la eternidad Jesús siempre ha existido. Amén. ¿Cierto? Jesús, ¿cierto?, es de la eternidad pasada, del consejo trinitario, antes de la creación de toda la galaxia, antes de la creación del universo entero. El logo o la palabra se usa unas 366 veces para referirse a Dios. Platón indicó que en el futuro, Platón es un filósofo antes de Jesucristo, él indicó que en el futuro de Platón vendría el logos, que revelaría su significado. El logos en el fondo es Jesucristo encarnado. Dios habló y se creó el universo. Vemos en los primeros pasajes que Dios habló, el logo habló y se creó el universo entero. Las galaxias infinitas. Dicen los científicos que hay una estrella que está lejana de nosotros a 38 billones de años luz. ¿Qué significa eso? Que nosotros, piense usted cuánto nos demoraríamos en años, en millones y millones de años, en llegar a ese planeta. 38 billones de años luz. Imagínense la expansión del universo. Y sin embargo, nuestra Biblia dice que quien creó todo eso fue el Logos, Jesucristo. Jesucristo es el agente de la creación, mientras el Padre es el arquitecto. Amén. De la creación. Ese Logo fue el que vino a morar y a morir en una cruz. El creador de todo ese vasto y extenso universo. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento Dios habló a través de los profetas, todos sabemos aquello. Pero el autor de Hebreos, que es desconocido, dice que en estos postreros tiempos nos habla a través del Logo de Jesucristo. Ahora, respecto a Jesucristo, el apóstol San Pedro dice en el capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos exhorta, por lo tanto, a crecer y a conocer este personaje que para algunos es un personaje histórico, pero para nosotros es nuestro Salvador. Para nosotros, ¿cierto?, es la persona y debe ser la persona más importante. Nuestras predicaciones, como fue dicho hace unos en el tema pasado, tiene que ser siempre cristocéntrica. Las personas, ¿cierto?, al escuchar un mensaje cristocéntrico, indudablemente que van a identificar, ¿cierto?, la conducta que están teniendo, mala o buena conducta, con Jesucristo. Por lo tanto, la cristología merece que tengamos una mayor atención en nuestras bibliotecas personales. Ustedes, como siervos del Señor, ustedes como hermanos en Cristo, debieran, ¿cierto?, abocar todo su tiempo en estudiar a este personaje llamado Jesucristo. Amén. Cristo es el tema central de la Biblia. Nosotros vemos prácticamente desde, si nos vamos a Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 nos dice que en el principio el Logo creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, el personaje principal, tanto desde Génesis a Apocalipsis,
¿cierto? Es Jesús. Amén. Apocalipsis 1:8 habla del alfa y el omega, Amén. ¿cierto? Por lo tanto, el personaje principal de nuestra existencia debe ser necesariamente el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad. Cristo es el corazón del cristianismo. Sin Cristo no hay cristianismo. Sin Cristo no hay iglesia. Sin Cristo no hay salvación. Amén. Me he topado con algunos personajes en las redes sociales que no creen en la divinidad de Jesús. No creen simplemente que Jesucristo fue simplemente un iluminado, un gran profeta. Pero indudablemente, si nosotros, como hijos del Señor, no creemos que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice Pablo en Colosenses, nuestra teología o nuestro mensaje no tendría sentido. No tendríamos salvación de nuestras almas. No tendríamos la seguridad, ¿cierto?, de que un día nos iremos con Él. Amén. ¿Amén? Cristo es el corazón del cristianismo, como decía antes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14, si alguien lo puede buscar. ¿Lo encontró? ¿Qué capítulo? Capítulo 4, versos 13 y 14. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo tanto, Cristo, como el personaje más importante de nuestra vida, también es el personaje que a nosotros nos da esperanza en un mañana con Él. Amén. Debemos tener la esperanza cierta y segura de que en Jesucristo, ¿cierto?, está nuestra vida eterna. Amén. ¿Amén? Cristo es el todo de la vida cristiana. Si Cristo es el corazón del cristianismo, también es el todo de la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en seguir a Cristo, ni en imitar a Cristo, ni en obedecer a Cristo, ni en tener a Cristo, ni en permanecer en Cristo, ni en dar a conocer a Cristo. Todas estas son manifestaciones de la vida cristiana o requisitos para la vida cristiana, pero la vida cristiana en sí es la vida de Cristo en mí, a través de mí. Hay una ilustración que usé el jueves respecto a los líderes. El alfarero, cuando trata la plata, ¿cierto?, pone el pedazo de plata en el fuego, la saca, la mira, vuelve a poner, la saca, la mira, la vuelve a poner, tantas veces sea necesario. ¿Saben por qué el alfarero hace eso? ¿Y por qué mira después la plata? Cuando ya la saca del fuego. Exacto. Cuando el alfarero saca la plata del fuego, cuando se puede reflejar, cuando la plata ya es un espejo y se puede reflejar. De la misma manera, nuestra vida en Cristo debe ser el reflejo. Cristo debe ser el reflejo, el espejo en el cual yo me tengo que mirar. Amén. Importancia, por tanto, de la doctrina. Actualmente hoy hay oposiciones a esta doctrina. Existen ideas filosóficas, existen teorías científicas respecto a Jesucristo. El mundo intelectual se ha encargado de disfrazar a este Jesús histórico de no siendo Dios. Vemos mucha literatura respecto a Jesús en el cual no respaldan para nada, ¿cierto?, la doctrina que nosotros tenemos de que Cristo fue Dios. La Biblia nos dice claramente, y lo leímos en el Evangelio de Juan, de que el Logos fue hecho carne. Vamos a hablar un poco más de eso. De la verdad de esta doctrina depende indudablemente la salvación. Amén. El apóstol San Pablo, en el capítulo número 15 de 1 Corintios, que es un capítulo por excelencia que habla de la muerte y la resurrección de Jesús, dice dos cosas importantes. Primero, que sin la muerte de Cristo, sin la resurrección,
vana sería ¿qué? Nuestra predicación. Nuestra fe. Nuestra fe. Es decir, si Cristo realmente no hubiese existido, si Cristo no hubiese muerto en la cruz y si Cristo no hubiese resucitado, como lo dicen los evangelios, como lo dicen todo el Nuevo Testamento, particularmente todo el Nuevo Testamento, ¿en qué creeríamos entonces? Vana sería nuestra fe. Amén. Y lo que es peor aún, dice las Escrituras que si Cristo no hubiese resucitado, no tendríamos perdón de pecados. Amén. Por lo tanto, es necesario que el siervo, es necesario que el Hijo de Dios tenga muy arraigado, no tan solo en su corazón, sino que en su mente intelectual, de que Cristo es el Dios encarnado. Que no fue un profeta, que no solo fue un hombre que llegó a este mundo, sino que fue el Dios que se despojó de su gloria, como dice Filipenses, lo vamos a ver un poco más, se despojó de su gloria y vino a morar en un vientre materno como el de María. Amén. Si Cristo no es divino, su obra expiatoria no tendría valor suficiente para conseguir el perdón de pecado y la justificación de nuestras almas. En el primer siglo existieron muchas herejías respecto a Jesucristo, y una de las más especiales porque ha trascendido los siglos hasta llegar al día de hoy a través de los testigos de Jehová, es el arrianismo. Este grupo enseñó que el Hijo tuvo un principio y Dios no tiene principio. Si el arrianismo es verdadero, si nosotros creemos en Arriano, que fue un monje de Alejandría, que se dice que murió en el año 300, no dice cuándo nació, los cristianos, por lo tanto, adoraríamos a la criatura antes que al Creador, es decir, simplemente adoraríamos una criatura creada y no a Dios. ¿Se entiende? El cual es bendito por los siglos, como dice Romanos 1:25. Con esto se reducía al cristianismo al nivel de idolatría pagana, porque no estaríamos creyendo no tendríamos a un Cristo divino, sino que sencillamente tendríamos a un hombre creado por Dios. Y eso es lo que decía Arriano. Arriano decía que Cristo fue creado y nada más que eso, que no estaba en él toda la sustancia de la divinidad. Esto indudablemente que fue condenado en el concilio de Nicea en el año 325 y condenaron esta doctrina de Arriano. Siguiendo con la importancia de la doctrina, su muerte sería en vano, por lo tanto, y la resurrección una enorme ilusión, y no tendríamos esperanza de salvación. Por eso es que es importante estudiar cristología, por eso es importante estudiar la doctrina de Jesús. Su vida y enseñanza serían simplemente unas sencillas oratorias y no tendrían el efecto que produce el Evangelio, como dice Pablo en su carta a los Romanos, que el Evangelio es el poder, el dunamei de Dios. De ahí se deriva la palabra dinamita. Imagínense el poder que tiene el Evangelio, el poder de la dinamita. Entonces Cristo sería un gran maestro, mártir y revolucionario social. Nada más que eso, al estilo de José Miguel Carrera a principio de la historia de Chile. A ese nivel sería Jesucristo si no fuera Dios. Los testigos de Jehová, ¿cierto?, creen es lo que Arriano cree, o lo que Arriano postuló. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo fue un ser creado simplemente. De hecho, ellos en el primer capítulo del Evangelio de Juan, en su Biblia traducción del Nuevo Mundo, ellos tienen en el primer capítulo la palabra Dios la tienen con minúscula. Y obviamente que ellos siguen la doctrina de arrianos. Ellos creen que Jesucristo es un Dios minúsculo. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Ellos creen en Jesús, pero no creen que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice Pablo en Colosenses. Vamos a ir viendo eso más adelante. Para el cristiano, esta doctrina es la diferencia entre la vida y la muerte. Amén. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Los mormones también. Los mormones también, sí, indudablemente los mormones. El monoteísmo cristológico del Nuevo Testamento.
Jesucristo es el Dios único del monoteísmo judío, monoteísmo es decir, de un solo Dios. Pero ¿cómo se puede conjugar en que Dios el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios? Los teólogos han dicho que son una sola sustancia, son tres personas, pero en una sola sustancia, y de ahí se deriva el término Trinidad. ¿Ya entendiendo? Pero en el fondo somos monoteístas, monoteístas somos nosotros, creemos en un solo Dios. La intención de la cristología del Nuevo Testamento es incluir a Jesús en la identidad divina única. Los escritores, por lo tanto, lo hacen deliberadamente y de forma generalizada. Entonces, como resumen de este primer punto de la importancia del por qué debemos estudiar a Cristo, es porque si no estudiamos a Cristo, dejaríamos entrar a nuestras congregaciones locales herejías y contaminarían, ¿cierto?, a los hermanos de la iglesia. Por eso es que es necesario usted, como siervo del Señor, como hermano en Cristo, que conozca a profundidad la persona más importante tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto, para entrar en la línea de nuestro pastor Ricardo respecto a Testamento. Entonces, tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto, la persona más importante es Jesucristo. Amén. ¿Por qué también es importante? Porque en Jesucristo está la esperanza que cierta de nosotros que tendremos si morimos antes de que Él venga, de una resurrección corporal en un cuerpo incorruptible. Por favor. Es importante y hacer la aclaración para que algún hermano pueda pensar de que le bajamos el nivel a Dios el Padre o al Espíritu Santo. En este caso, al hablar solamente dando la énfasis a Jesucristo. No es esa la idea, por si acaso. No. Por eso le digo, claro. Para que pues, si alguien pudiera considerarlo así. El propósito del Evangelio de Juan, leamos lo que dice Juan 20:31. Juan, si alguien lo encuentra, lo puede leer. ¿Cuál fue? 20:31. 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Claro, más claro Amén. no puede ser. Amén. Amén. Por eso es que es importante estudiar la persona de Jesús. Nos tenemos, por lo tanto, que hacer 4 preguntas. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de Jesucristo? Primero, ¿qué es Dios? Amén. Que Él va a venir por segunda vez. Amén. ¿Correcto? Que primero es Dios. Ya leímos el Evangelio de Juan, los primeros versículos. También es importante respecto a Jesucristo en el Nuevo Testamento, que nos muestra a Jesús en gloria, nos muestra a Jesús viniendo a buscar a su esposa, que somos nosotros, la iglesia, en nuestra concepción pretribulacionista que tenemos. Segunda pregunta, ¿quién es Él? ¿Quién es Él para usted? Salvador, el Hijo de Dios. Dios. Es todo. Entonces, debiera ser todo para nosotros. Debiera ser todo para nosotros la persona de Jesús. A Jesús también se le explica, se le denomina ¿cuáles son los títulos que se le dan a Jesucristo? Jesucristo tiene 3 títulos. Primero, profeta, rey y sacerdote. ¿Por qué profeta? Todos sabemos el oficio profético que es del Antiguo Pacto, ¿cierto? Que el Antiguo Pacto hablaba, ¿cierto?, la voluntad de Dios. Y rara vez, muy rara vez, el profeta anunciaba algo futuro. La principal
función del oficio profético era hablar lo que Dios estaba revelando en ese minuto para ese pueblo, para esa persona. Y rara vez el oficio profético hablaba de algo futuro. De hecho, las profecías de Isaías podemos hablar una hora y no hay nada más que eso. Por lo tanto, Jesús también, homologando, ¿cierto?, la figura del oficio profético, Jesús es nuestro profeta por excelencia. Dijimos al principio que Hebreos 1.1 dice que Dios, hablando en otros tiempos a través de los profetas, hoy en estos tiempos nos habla a través de ¿quién? Del profeta por excelencia, que es Jesucristo. Amén. También a Jesucristo se le da el oficio de rey. Génesis 49.10, si alguien lo puede buscar. Yo lo encontré. No será quitado el cetro de Judá. El cetro, perdón. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Indudablemente que hay una concepción profética respecto a este pasaje y todos sabemos que esto se va a cumplir en el futuro. Por lo tanto, a Jesucristo se le llama también el Rey. Anunciaba que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá y que iba a reinar como rey, como dice 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16, donde nos enseña que el Mesías tendría una dinastía, un pueblo sobre el cual él reinará y que este reino será eterno. El Salmo 110 versículo 1 indica que el Mesías vencerá a sus enemigos para reinar sobre ellos. Y el tercer oficio de Jesús también fue sacerdote. Todos nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿cierto?, existían los sacerdotes, los sumos sacerdotes, que eran los intercesores entre Dios y el pueblo de Israel. Recordemos que el sumo sacerdote, cuando entraba al tabernáculo o a los templos que hubieron posteriormente, entraba una vez al año al lugar santísimo. Recuerden que se amarraba con una cuerda por si tenía algún pecadillo no confesado, y si no, caía muerto y tenían que sacarlo del lugar santísimo. Era el único autorizado para entrar al lugar santísimo. Por lo tanto, homologando esta figura del sacerdote en el Antiguo Testamento, Jesucristo por excelencia es nuestro sumo sacerdote, el que nos lleva a la persona del Padre, es el que intercede por nosotros. Cuando Jesucristo murió, el velo del templo se abrió en dos y quedó libre acceso al lugar santísimo. Amén. Jesucristo, por ese sacrificio vicario, permitió que cada uno de nosotros y todos los creyentes que han existido desde su muerte hasta el día de hoy hayan tenido y tengamos acceso al lugar santísimo. Por lo tanto, ahí vemos los tres oficios de Jesús, y por eso es que es importante conocer a este personaje llamado Jesús. Vamos a estudiar un poquito el vaciamiento. Vámonos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Si alguien lo puede leer. 2, versículos 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Lo repito. Dice, el cual, siendo en forma de ¿qué? De Dios. De Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Lo que hace Cristo cuando viene a morar en el vientre materno de María, Él se despojó. ¿De qué se despojó? ¿De sus atributos divinos o de su gloria?
Su gloria, yo creo. De estar al lado del Padre y todo aquello. Pregunto, ¿de qué se despojó Jesús? ¿De sus atributos divinos o de su gloria? De su gloria. Su gloria. Recuerde que la unión hipostática entre el Dios divino y el hombre se unen en una sola sustancia y se forma un perfecto hombre y un perfecto Dios. Por lo tanto, si Jesús hubiese dejado sus atributos divinos con el Padre, indudablemente que no sería Dios. Por lo tanto, en Cristo habita corporalmente, como dice Colosenses, toda la plenitud de la deidad. En Cristo habitan dos personas, un perfecto hombre y un perfecto Dios. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Algunos dicen que al momento de la encarnación el Logo abandonó sus atributos divinos. Otros que abandonó solo los atributos relativos, como la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. Otros dicen que el Logo renunció al uso de sus atributos divinos, y todavía otros creen que el Logo actuó como si no poseyese atributos divinos. Todas estas son las herejías que existieron en el primero, el segundo y tercer siglo y siguen hoy día abundando mayormente. Toda esta herejía de los siglos del post-reforma y las que tenemos hoy en día hablan de estos cuatro conceptos, estas cuatro frases. Pero, para que les quede claro a ustedes, lo que hizo Jesús cuando dejó a su Padre ahí en la gloria, dejó su gloria personal y vino a morar a la tierra, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, en el cumplimiento del tiempo. Ni un minuto antes, ni un minuto después. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no haya que hablar en este minuto? Una instancia solamente. ¿Sí? Él era el día del futuro igual como antes, como Dios lo ve, porque se acuerda cuando Natanael, el hijo estaba allá a la paletiera, cuando conversa con Felipe, en el capítulo 14 de Juan. Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis visto, el que me había visto al Padre. ¿O no crees tú, Felipe, que yo soy el Padre? Créeme, Felipe, pues era bien duro, Felipe, parece. Amén. El punto de vista sobre el despojamiento o la quinosis, ¿ya?, que no hace violencia a la doctrina de Cristo, tal como se enseña en la Biblia, debe reconocer que en la encarnación tres cosas. Cuando hablamos de la encarnación de Cristo, es decir, que se une esa naturaleza divina con la naturaleza humana en el vientre de María, primero, Cristo veló su gloria y dejó su gloria, lo primero. Pero no se despojó de sus atributos divinos. ¿Okay? Cristo, por lo tanto, Cristo tomó una naturaleza sujeta a las limitaciones del cuerpo humano. Tercero, Cristo actuó en sumisión al Espíritu Santo. Veamos lo que dice Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Claro? Mateo 12:28. 12:28. Las tres partes de la encarnación. Ya. Primero que Cristo veló su gloria, Juan 17:5. Pero miren, les dije que no tomaran nota, yo esto se los regalo. O sea, por gracia se los entrego. Así que al final de mi exposición, pendrive, su celular, le grabo la exposición. ¿Ya? Y tienen este material para estudiarlo en casa o exponerlo en sus iglesias. ¿Les parece? Obviamente que si tienen preguntas, levanten su mano y las disipamos con la ayuda del Señor. Entonces, para resumir, ¿cierto? Primero, que Cristo en la encarnación veló su gloria, Juan 17:5, es decir, dejó su gloria con su Padre y vino a morar en un vientre materno. La unión hipostática, el Dios perfecto y el hombre perfecto. ¿Lo que significa su gloria?
su posición. Es como, se explica como el rey, o el hijo del rey, el príncipe. El príncipe nunca va a dejar de ser príncipe, lo que deja es su puesto con su padre ahí en el castillo. El hijo del presidente se vuelve a trabajar en las chacras, vestido como los demás. En el fondo es eso. Pero sus atributos divinos, su omnipresencia, ¿me entiendes? Nunca lo dejaron de lado, si no, no sería Dios encarnado. ¿Me explico? ¿Sí? ¿O tiene alguna pregunta? Ah, ya. Claro, es su posición. Una forma adecuada de resumir las implicaciones del despojamiento o la kenosis o el vaciamiento es decir que en la encarnación Cristo se limitó voluntariamente y temporalmente en el ejercicio de algunos de los atributos divinos. En el fondo es eso. No voy a hablar sobre la humanidad de Jesús, porque todos sabemos que Él lloró, que tuvo hambre, que tuvo sed, que creció en abundancia, que creció en sabiduría, que aprendió a obedecer, que sufrió. Eso está en la exposición y por amor al tiempo, ustedes en casa, están los versículos bíblicos que hablan sobre los padecimientos de Jesús respecto a su humanidad. El tercer tema es la evidencia sobre la deidad de Cristo. Y esto es más central y esto es lo más importante de la exposición. Y hay tres conceptos que quiero tocar con ustedes. Primero, las evidencias internas, es decir, cuando en teología se habla de evidencia interna, se está hablando de lo que dice la Biblia respecto a un tema en particular. Por lo tanto, vamos a ver en la Biblia, o vamos a fundar en la Biblia, la divinidad de Jesús. ¿Ok? Vamos también a ver evidencias externas. Cuando hablamos de evidencia externa, puede ser la arqueología, puede ser lo que escritores no inspirados hablaron sobre la persona de Jesús, particularmente en el primer y segundo siglo. Y algunas oposiciones a la deidad de Jesús. ¿Amén? Primero entonces, definiendo ciertos términos que estaremos empleando en este estudio, así que surge una pregunta. ¿Qué significa deidad? Según los diccionarios bíblicos, el término deidad, lo leo, la palabra denota la esencia divina, la naturaleza, personalidad y atributos de Dios. Eso es lo que fue la definición más sencilla que encontré respecto a la divinidad. El término deidad aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 17, versículo 29, si lo buscan. Romanos 1.20, alguien más que busque Romanos 1.20, y Colosenses capítulo 2, versículo 9. ¿17 cuánto? 29. Colosenses 2.9 y Romanos 1.20. Repito, el término deidad aparece 3 veces en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, para estar en sintonía. Hechos 17:29, Romanos 1:20. Yo busco Romanos 1:20, que lo tengo aquí encima. Leo el 29. Y alguien que después lea Colosenses 2:9. 1:20 dice, Romanos 1:20, la carta a los Romanos, dice: porque las cosas invisibles de Él, de Cristo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí la palabra deidad es la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. ¿Quién tiene Hechos 17:29? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, cultura, de arte y de imaginación de hombres. Amén. Ahí se menciona por segunda vez la palabra deidad, relacionada con Jesucristo. Amén. Luego, Colosenses 2:9, que es un pasaje que deberíamos aprenderlo de memoria. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Es decir, en Cristo, en el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿qué es lo que habita? Corporalmente, toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. De la deidad.
estos tres pasajes nos hablan del Cristo divino. La evidencia interna del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento en estos tres pasajes nos hablan, ¿cierto?, del Cristo divino. Según este teólogo, Wayne Barden, la palabra deidad significa la cualidad o condición de ser Dios, poseer los atributos de Dios, los cuales son eternidad, inmutabilidad, omnipotencia, es decir, que es el creador y sustentador del universo, omnisciencia, omnipresencia, perdona pecados, es adorado, perfecta santidad, perfecto amor y otras perfecciones. Dios el Padre, el Hijo y Dios el Espíritu Santo poseen los atributos divinos y no hay otro ser que los posea. Los ángeles son seres celestiales, pero no poseen los atributos de Dios. Por lo tanto, en esta definición que hace este teólogo, queda claramente definido las características de Jesús. Amén. Por lo tanto, cuando hablamos de la deidad de Cristo, estamos hablando o presentando la idea y la verdad de que Cristo comparte la esencia y la misma naturaleza divina que su Padre posee. El Padre posee la omnipresencia, el Padre posee todos estos atributos divinos que nosotros recién leímos, ¿cierto? Que Él es eterno, que es inmutable, que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente, que perdona pecado. Recuerden que los judíos, ¿cierto?, tenían al Dios Padre, a Jehová, como una de las características que perdonaba los pecados. Pero cuando Jesús dice que Él puede perdonar los pecados, ¿qué dijeron los judíos? En el fondo este es un hereje. Es alguien que se cree estoy parafraseando, ¿qué se cree que viene a perdonar los pecados? ¿Qué se cree Dios? Sí, es el Dios encarnado en Jesús. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Amén. Bien, Jesús también dice, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30. ¿Qué quiere decir esto? Que yo y el Padre uno somos. El contexto del Evangelio según Juan, este pasaje quiere decir que Jesús y el Padre comparten la misma naturaleza y esencia divina. Por lo tanto, es imperativo, mis queridos siervos y hermanos en Cristo, que entendamos que la deidad es compartida por tres personas: Dios, Hijo y Espíritu Santo. Ellos comparten la misma esencia y naturaleza. Esto no quiere decir que Dios es Jesús o que Jesús es el Espíritu Santo. La Biblia muestra tres personas de la deidad en una sola deidad, podemos decirlo de esta manera. No tome el tiempo. ¿Estoy bien? No, ¿cuánto tiempo llevo? Las 2:21 empezó. ¿Ya? Vamos que se puede. Consecuencia de no poseer una convicción firme en cuanto a la deidad de Cristo. ¿Cuáles son las consecuencias? Por lo tanto, si nosotros como siervos, como hermanos en Cristo, no creemos que Cristo es Dios, ¿cuáles son las serias consecuencias que vendrán si no poseemos una convicción firme en cuanto a este tema? En lo personal, creo que las consecuencias son terribles. Amén. La Biblia enseña claramente que si no creemos en la deidad de Jesucristo, terminaremos pereciendo. Es decir, no podremos entrar al cielo algún día. Esas son las consecuencias graves. Por lo tanto, ustedes como siervos y como siervos y como hijos del Señor, cuando predicamos el Evangelio de Jesús, si no le damos importancia a que Jesús, más que es nuestro amigo, sino que es nuestro Dios, y no dejamos claro a la congregación de que Él es Dios en sustancia, estamos en el fondo dándole una esperanza inequívoca a la iglesia. Lamentablemente, a través de los tiempos, la Iglesia de Cristo ha perdido a muchos que se han ido tras las denominaciones que no predican a un Cristo divino.
¿Qué es la deidad? La deidad es... Usted pregunta qué es la deidad. La deidad, ¿cierto? Como concepto, es que en una persona, al existir la deidad, existen atributos divinos, como por ejemplo la omnipresencia, que está en cualquier lado a la vez, la omnipotencia, que es todopoderoso, por eso que en Cristo dice la Escritura que fue el que creó las cosas, con la palabra, con el logo. Génesis 1.1, ¿qué dice? Que en el principio Dios creó. Ese Dios, indudablemente que es Cristo. La preexistencia eterna de Cristo nos hace ver que en Cristo hay una característica de la deidad. La deidad también implica como característica que perdona pecados. ¿Se va entendiendo? ¿Entendiendo? ¿Alguien puede argumentar algo más respecto al concepto de deidad para un hermano? Divino. Se refiere a Dios, en el fondo, a la idea de Dios, a las cualidades. Las características de un Dios: omnipresente, omnisciente, es un Dios perdonador de pecados, es santo, es intercesor. Eso. Vamos, evidencias. Si creemos eso, estamos seguros que creemos todo eso. Exacto. Otra evidencia interna, ¿cierto? En la Biblia se atribuye al Señor Jesucristo primero eternidad, es decir, que Cristo ha preexistido en la eternidad pasada. Amén. O sea, nunca ha tenido un inicio en el fondo. Amén. Otra característica de la deidad, que nunca ha tenido un inicio. Apocalipsis 1.8 dice que Cristo es el alfa y el omega, que es el alfabeto griego, el principio y el fin. Es omnipotente, dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Filipenses 3.21 también dice que es omnipotente. También es omnipresente, es decir, que está donde Él quiere estar. Indudablemente que está en cada corazón, que está en cada lugar donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Sabe la eternidad pasada, sabe nuestro presente, indudablemente sabe nuestro futuro. Dentro de la providencia divina, recuerden que Cristo ha orquestado todos los eventos que suceden alrededor nuestro, que nos conducen, ¿cierto?, al propósito que Él tiene definido para cada uno de ustedes, para un grupo determinado de personas y para una nación. Es inmutable. Hebreos 1.10. Él es santo. 1 Pedro capítulo 2 versículo 22. Él es amor. Efesios 3.19. Él es justicia. Hechos 3.14. Eso en el fondo el concepto de deidad. La doctrina de la deidad de Cristo dice que la Biblia presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. La Biblia presenta a Cristo como el Hijo del hombre. La Biblia confiere a Cristo el nombre de Dios. Cristo, por lo tanto, posee, ya con todo lo que hemos visto, posee atributos divinos. Veamos ahora las evidencias externas. Muchos pasajes que prueban la deidad de Jesús, no lo vamos a ver todos. Quiero tocar esto. Jesucristo hace obras y funciones que solamente Dios puede hacer. Una de las funciones de Jesucristo, que Él es juez de todos los hombres. Solamente Dios, que conoce todas las cosas, puede juzgar con justicia. Hay 2 juicios en los cuales Jesús va a estar, que es el juicio del tribunal de Cristo, ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 10, habla de lo que es el tribunal de Cristo. Dice, en términos sencillos, que Jesús es el que va a orquestar este tribunal donde todas sus obras como creyentes van a ser juzgadas. ¿Ok? Todas las obras que nosotros hacemos en esta tierra, del momento que Dios nos ha determinado o nos ha escogido y nosotros nos hemos convertido en Cristo, desde ese momento hasta nuestro último suspiro
todas esas obras en ese periodo de tiempo van a ser juzgadas por el Hijo, es decir, por Jesús en el tribunal de Cristo. ¿Amén? ¿Sí? También Pablo habla de un juicio en el Romanos capítulo 2, versículo 5. Habla sobre un juicio a aquellos que quieren vivir sin Dios. Porque existen personas que quieren vivir sin Dios. Y respecto a esas personas que quieren vivir sin Dios, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15 habla del juicio del gran trono blanco. Amén. Que ahí van a ser juzgadas todas estas personas que sencillamente no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de Jesús. Y en el fondo se le entrega a Jesús este atributo divino que es juzgar tanto a su iglesia respecto a sus obras y a quienes quieren vivir sin Dios respecto a los gentiles que en el fondo van a morir sin Dios, allá van a ser juzgados por Jesús también. ¿Se entiende el concepto o el oficio de Jesús respecto a juez también? También Jesús recibe la misma honra que el Padre. Juan 5, 22, 23. Juan 5, 23, 22 y 23. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, a Jesús, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por lo tanto, Jesús también recibe la honra de Dios como su Padre que es Dios. Recibe la adoración que solamente merece Dios. Mateo capítulo 4, versículo 10. Mateo 4, 10. Perdón, léelo. Entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, Jesucristo también recibe la adoración que solamente merece a Dios. Esto para los judíos era una herejía, de que este personaje que nació ahí en Nazaret, en Belén, se atribuye a ciertos atributos divinos. Cuando él dice ahí, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay muchos más pasajes y condiciones divinas que ustedes pueden verla ahí en casita, ¿cierto? Y vamos a ver las evidencias externas que muestran la deidad de Cristo. Es decir, salgámonos un poquito de la Biblia y ahora veamos las evidencias externas, lo que es extra Biblia. La creencia en la igualdad esencial de Jesús con Dios el Padre fue comunicada por los apóstoles a los padres de la iglesia, a quienes se encomendaron la tarea de conducir la iglesia. Aun cuando estos líderes primitivos lucharon a menudo con la forma de descubrir el concepto de la Trinidad con precisión teológica, sabían que su fe era en una persona que era a la vez hombre y a la vez Dios. Clemente de Roma dice que es un buen ejemplo de esta creencia. Al escribir a la iglesia de Corinto, es decir, Clemente de Roma cuando escribe a la iglesia de Corinto, señala que ¿acaso no tenemos un Dios y un Cristo y un Espíritu de gracia derramado sobre nosotros? Aunque esto no es escritura inspirada, pero estamos viendo evidencias externas, extrabíblicas. Clemente de Roma dice, ¿acaso no tenemos un Dios y un Cristo y un Espíritu de gracia derramado sobre nosotros? Más adelante este personaje dice en su segunda carta, Clemente dice a sus lectores que, comillas, piensen en Jesús como Dios, como el juez de los vivos y los muertos. Clemente también escribió de Jesús como el Hijo de Dios preexistente. En otras palabras, Cristo existió antes que asumiera carne humana, dice Clemente de Roma. O sea, un personaje de la historia hablando de lo mismo que menciona una evidencia interna, que es la Biblia. También Ignacio de Antioquía, en el segundo siglo, dice, habló de la naturaleza de Cristo en su carta a los Efesios.
abro comillas, hay un solo médico de carne y espíritu, generado e inherente, Dios el hombre, vida en la muerte, hijo de María e hijo de Dios, dice Ignacio de Antioquía. Un poco más adelante, Ireneo de Lyon dice: tuvo que enfatizar la humanidad de Cristo debido a las herejías gnósticas y de arrianos que nosotros les toqué delante, que sostenía que Jesús era solo una emancipación divina. Yo creo que hay otras más, pero por en el tiempo. ¿Sí? Preguntas con lo que hemos visto hasta este minuto, y si no, vamos concluyendo. Estaba antes de que el Señor ordenara el nuevo terráqueo, por ejemplo, Efesios 1, 3 y 4. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Claro, ahí está hablando el apóstol San Pablo de la elección de cada uno de nosotros, que fue vista, fue preordenada en la eternidad pasada. O sea que ya nos tenía Hay la predestinación, pero no es un tema que... Y de los extremos que habla usted es de lo que se dice ahora en este tiempo los teólogos. No, en los primeros 3 siglos. Ya. Decía que Clemente de Roma, que también le escribe a la iglesia de Corintios y les habla de este Cristo divino. También en el segundo siglo está este personaje llamado Ignacio de Antioquía, que también habla de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza divina. Luego tenemos a Ireneo, que es otro personaje histórico de los 3 primeros siglos, que dice: hay, por lo tanto, un Dios, el Padre, y un Cristo Jesús, nuestro Señor, quien reunió todas las cosas en sí mismo, pero en todos los aspectos también es hombre y tiene forma de Dios, dice Ireneo. Y así tomó al hombre en sí mismo, lo invisible haciéndolo visible, dice Ireneo, lo incomprensible haciéndolo comprensible, lo impasible volviéndose capaz de sufrir, y la palabra hecha hombre, resumiendo así todas las cosas en sí mismo, dice Ireneo. O sea, estos hombres usados por Dios, si bien es cierto, no están en la evidencia interna que es la Biblia, pero también hay evidencia externa que en el fondo fundamentan la idea de que Cristo es Dios. ¿Se va entendiendo? Porque muchas veces a las personas nos dicen que esto no es palabra de Dios. Nos vamos a encontrar con personajes en nuestra vida que nos dicen que la Biblia simplemente es un libro escrito por seres humanos comunes y corrientes y que no contiene palabra de Dios. Sin embargo, existen estos personajes en la historia que también hablaron y de una u otra manera están fundamentando lo que dice la Biblia, están respaldando lo que dice la Biblia, que en el fondo es un instrumento también que Dios usó en su minuto. Tenemos otro personaje que es Tertuliano de Cartago, entre el año 155 y 240 después de Cristo. Él escribe sobre Jesús y dice, comillas: lo que nació en la carne es carne, y lo que es nacido en el espíritu es espíritu. La carne no se convierte en espíritu, ni el espíritu en carne. Evidentemente pueden estar ambos en una persona, dice Tertuliano de Cartago. De estos está compuesto Jesús, de carne como hombre y de espíritu como Dios. Más tarde, Tertuliano de Cartago dice: vemos su estado doble, no entremezclado, sino unido conjuntamente a una persona, Jesús, Dios y hombre. La misma sustancia, dice Cartago. Y para finalizar, también el Credo de Nicea afirma en el 325, que fue el concilio donde en el fondo
todas estas herejías que existían, de Arriano, de los agnósticos, que están en la diapo que les voy a entregar a ustedes, el concilio de Nicea dice lo siguiente, o establece lo siguiente: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Ya 3 siglos después, en el 325, el concilio dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, de la misma sustancia con el Padre, y por quien todo fue hecho. O sea, estos 6 relatos que hablamos sobre personajes y también el concilio de Nicea nos confirman como evidencia externa de que Cristo primero existió como personaje, y también nos hablan de las características divinas. Hay también un personaje, Flavio Josefo, que no está en la diapositiva, que también menciona, prácticamente por ahí por el año primer siglo, menciona la existencia de Jesús. No hace mención de su divinidad, pero menciona al Cristo histórico, que también sería... Por favor. Esos personajes que usted está hablando, estábamos hablando de una... ¿Eran religiosos católicos o eran ya...? Eran, en el fondo, los padres de la iglesia primitiva, posterior a los apóstoles. ¿Sí? ¿Sí? Sigamos. Oposiciones a la deidad de Cristo. Y con esto vamos terminando. El arrianismo. Es llamado así por Arrio, un maestro de principios del siglo IV después de Cristo, uno de los primeros y probablemente el más importante punto de debate entre los primeros cristianos fue el tema de la deidad de Cristo. Por eso es que presenté pasajes respecto a la divinidad de Cristo y los padres de la iglesia primitiva post-apóstoles respecto a lo que ellos pensaban respecto a la persona de Jesús. Pero Arriano, este personaje, señala que, o él opinaba que Jesucristo simplemente había sido creado y que no tenía las características de Dios. El arrianismo surge por este debate que existía en los primeros 3 siglos respecto a la persona de Jesús, si era o no era divino. El arrianismo ha continuado en la historia. Como dije al principio, hoy día existen 2 sectas, como los Testigos de Jehová y los Mormones, y hay otros más, que en el fondo agarraron esta idea de Arriano y la llevaron a su teología. De hecho, los Testigos de Jehová creen en Jesús, que existió, pero que no es Dios, sino que es un ser creado solamente. Y los Mormones la misma cosa. El arrianismo, ¿cierto?, fue desechado en el concilio de Nicea en el año 325. El adopcionismo. El adopcionismo es una herejía con relación a Cristo, la cual apareció en el siglo II. Quienes la sostienen niegan la preexistencia de la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué es lo que hace el adopcionismo? No creen que Jesús existió en la eternidad pasada. Niega la preexistencia de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Surgió en un intento para entender las 2 naturalezas de Jesús. La Escritura nos dice que Jesús es tanto Dios como hombre. Colosenses, que lo yo mi hermano, 2.9, dice que porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, echa por tierra la doctrina de los adopcionismos. El gnosticismo, que es muy largo, la palabra agnosticismo viene de la palabra griega gnosis, la cual significa conocimiento. Existían muchos grupos que eran agnósticos post-Jesús, primero, segundo, tercer siglo, y no era posible describir fácilmente los matices de cada variante de las doctrinas gnósticas. Sin embargo, y generalmente hablando, ellos dicen, el gnosticismo enseñó que la salvación es lograda solo a través del conocimiento especial, a través del gnosis, a través del conocimiento especial, no a través de la persona de Jesús. Este conocimiento usualmente trataba con la relación individual hacia el ser trascendental, es decir, que el hombre tenía que ser inteligente para salvarse, que no necesitaba este personaje histórico para ellos,
que era Jesús. Hoy día vemos que esto se repite con el humanismo que hoy día impera en nuestra sociedad. El humanismo en el fondo es como pensar en el gnosticismo de los primeros siglos. El humanismo, el hedonismo que hoy día impera en nuestra sociedad, en el fondo está destronando al Dios de la Biblia y está entronando a este hombre que se puede salvar solo, que no necesita al Dios de la Biblia. El humanismo ha entrado tan fuerte en nuestra sociedad que nosotros como siervos y como creyentes en Cristo debemos contrarrestar de una manera muy fuerte respecto a las ideologías que están entrando no tan solo en la sociedad en general, sino que también en las escuelas. Los que hacemos clase en escuela, particularmente soy uno de ellos, yo veo cómo los chicos de 13, 14 años traen unas ideas tan especiales respecto a su vida, creen en el aborto, creen, ¿cierto?, en la identidad de género. Ellos creen, ¿cierto?, que en cualquier minuto ellos pueden cambiar de sexo de manera libre y espontánea. O sea, un humanismo tan arraigado en nuestra sociedad que la Iglesia tiene el deber, porque somos los conocedores de la verdad. Amén. Tenemos la verdad. Amén. Y la verdad es Jesucristo. Amén. Por eso es que es importante, queridos siervos y hermanos en Cristo, que estudiemos a profundidad la persona de Jesús. Recuerden que dije al principio, el Logos es el agente creador y hablaba, ¿cierto?, del concepto del planeta que está a 56 billones de años luz nuestro. Imagínense la expansión del universo. Y el Logo, Jesús, fue el que creó todas estas cosas. Y ese fue el personaje que voluntariamente quiso venir a morar en un vientre materno, como el de María, se encarnó en un hombre y fue el que en el fondo cumplió el plan de salvación que se inicia ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿cierto? Cuando hay donde se inicia el plan de salvación y nace, ¿cierto?, en todo el Antiguo, circula todo el Antiguo Testamento hasta llegar a completarse, ¿cierto?, en la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Como para ir ya finalizando. Hay otra doctrina que es el unitarismo. El unitarismo es un avivamiento del evionismo con ciertas modificaciones. El unitarismo lo que cree que Jesús fue simplemente un hombre bueno, un genio religioso con una percepción excepcional, nada más que eso. No creen en el Jesús divino. Están los monofisistas. El monofisismo se centraba en la idea de que la naturaleza humana de Jesús fue absorbida por la naturaleza divina. Por tanto, Cristo no sería verdaderamente capaz de relacionarse e identificarse plenamente con nosotros. Es decir, que en el fondo Cristo dejó sus atributos allá divinos con su Padre. Están los evionistas, están los docetistas, los modalistas y monarquistas, los apolinaristas, y tengo un cuadro con todas las herejías de los 3 primeros siglos, así que usted en su casita puede estudiarlas de manera un poco más detallada respecto a qué es lo que afirmaba cada una de ellas, qué es lo que negaba cada una de ellas. Para finalizar, quiero hacerle 3 preguntas. Conclusión. La evidencia bíblica. Estaba pensando en los artistas, ¿qué papel le toca? ¿Cómo definen a Cristo ellos? Como un revolucionario, como el Che Guevara. El concepto de Cristo. Ese es el concepto de Cristo. Las evidencias bíblicas no dejan lugar a duda tocante a la naturaleza de la persona de Jesucristo. Los títulos usados frecuentemente a su persona, los atributos que demostramos acá, las prerrogativas de lo que hizo
durante su ministerio, dejan de manifiesto que Cristo fue más que un simple hombre. Fue un perfecto hombre y también fue un perfecto Dios. Estas dos naturalezas se unieron en una sola sustancia, siendo la segunda persona de la Trinidad. Si aceptamos el testimonio de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, debe aceptarse también que Jesús, por las cosas que hizo y por las que dijo, demostró que era Dios, manifestado en carne. ¿Preguntas como para ya finalizar mi exposición en 1 hora y media? Faltó obviamente tratar la resurrección de Jesús, que también es un temazo, pero por tiempo no lo pudimos hacer. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, finalizo mi exposición, pastor.